Esta semana el gobierno francés anunció la prohibición del uso de la abaya en las escuelas públicas del país. La prenda, holgada y comúnmente utilizada por algunas mujeres musulmanas, quedó en entredicho por considerarse que iba en contra de la política de laicidad del país, tras un largo historial de ataques extremistas. La decisión ha generado aplausos, pero también críticas. Vamos a conversar sobre este tema con Susana Mangana. Ella es profesora e investigadora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Deusto, Bilbao, y además profesora especializada en mundo árabe e islámico. Susana, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Ángela. Comencemos definiendo las diferencias entre religión y el extremismo, que no son la misma cosa. Esta discusión sobre las prendas vinculadas al islamismo se ha desarrollado por un largo tiempo en Francia y, recordando, desde 2004 se vienen prohibiendo los símbolos religiosos en las escuelas. ¿Usted considera que esta medida vulnera a las minorías en Francia? Bueno, yo lo que creo es que a veces hay una obsesión con buscar una identificación de una identidad religiosa con una prenda. Y ya el Consejo francés del culto musulmán, es decir, la comunidad musulmana en Francia, entiende que es una obsesión que hay por parte de las autoridades francesas en perseguir y en estigmatizar al colectivo musulmán, sobre todo centrando la vigilancia en las prendas, en la vestimenta de la mujer musulmana que reside en Francia, sea nacional o inmigrante. Y la baya, como tú indicabas, es un vestido, es una vestimenta holgada que sobre todo está de moda entre las mujeres jóvenes de Francia porque lo asocian con una identidad cultural más que religiosa. Pero evidentemente la polémica está servida tras la prohibición esta semana de la utilización de esa prenda en las escuelas y en los institutos públicos del país. Quisiera que tuviéramos tiempo más adelante para hablar de esa discusión de moda versus religión, pero antes quiero preguntarle por la izquierda, que critica lo que llama la policía de la ropa, mientras que la derecha aplaude la prohibición. ¿Qué tanto esto realmente ayuda a proteger a la ciudadanía, o es más bien una sensación de seguridad la que está entregando el gobierno? Bueno, yo lo que creo es que sobre todo pesa en Francia, al igual que en otros países donde la comunidad musulmana es muy abultada, puede ser el caso de Alemania, aquí en Europa, donde me encuentro yo hablando. Creo que realmente lo que hay es un temor a que cada vez se ceda más terreno hacia una comunidad que está muy presente y está muy en entredicho por lo que tú comentabas, que eran los ataques extremistas. Y también está todavía muy fresca y muy fresco el recuerdo de la muerte, del asesinato del profesor Samuel Paty a manos de un inmigrante, un refugiado de origen checheno en el 2020. Con lo cual la sociedad francesa ve con temor que sigue creciendo y que sigue muy presente en su sociedad el Islam, con lo cual lo asocian muchas veces con ese germen del yihadismo, de lo que es el extremismo musulmán, y por tanto cargan las tintas hacia el Islam. Lo triste de esta historia es que normalmente se elige la prenda de la mujer, que es mucho más visible que la del hombre, aunque también hay jóvenes musulmanes en Francia que lucen un camis, una prenda holgada, que es una camisa suelta, que utilizan, por ejemplo, los inmigrantes pakistaníes. Entonces se ceban mucho, se centran en esa prenda y entienden que es violatoria de esa política de laicidad, que es un valor a defender en Francia. Bueno, ¿y por qué cree que se concentran más en las prendas femeninas que en las masculinas? Porque la última discusión fue la burka, que fue una discusión grandísima en Francia y de hecho en la Unión Europea. Exactamente, y porque es muy visible y porque es algo que se asocia rápidamente con la comunidad musulmana. Por eso es que también la izquierda, como por ejemplo diputados de Francia Insumisa, entienden que es una policía de la vestimenta, entienden que es una obsesión que hay por parte del gobierno, de las autoridades francesas, de cargar las tintas, de estigmatizar, de seguir abonando el estereotipo sobre los musulmanes. Por eso es un debate que está muy fresco no solo en Francia, sino que genera ruido en otros países de Europa, porque evidentemente vivimos en sociedades donde cada vez más se defiende el derecho de cada individuo a expresarse libremente como quiera, y eso incluye la vestimenta, pero por otro lado se está limitando las prendas, se está de alguna manera coartando la libertad de expresión también manifestada a través de accesorios, de ropa y sobre todo el pañuelo en la cabeza, ya puede ser el hijab o el burka, y ahora la baya, que es esa prenda muy holgada que se utiliza sobre todo en países del Golfo Pérsico como Arabia Saudí, como Emiratos Árabes Unidos o Qatar. Al final, usted nos estaba mencionando el caso de Samuel Paty, que fue, digamos, uno de los momentos de gran inspiración para este concepto de laicidad que se ha desarrollado a través de los años en Francia. ¿Qué es lo que busca este concepto finalmente impulsado por el gobierno de Emmanuel Macron?
Bueno, lo que busca, aparentemente, con las declaraciones últimas que ha hecho el ministro de Educación, Gabriel Attal, es que cuando uno entra a una escuela, a un instituto público en Francia, nadie pueda detectar, nadie pueda saber o identificar qué adherencia religiosa tiene cada educando, cada alumno o alumna. Pero ciertamente ahí está esa polémica. ¿Podemos decir realmente que la valla es un símbolo religioso del Islam? Claramente eso tiene muchas vueltas, tiene muchas aristas y no podemos identificarlo. Se sabe que lo visten muchas mujeres musulmanas, pero también entonces tendríamos que limitar los piercing, tendríamos que limitar otro tipo de, por ejemplo, gorras, boinas, todo tipo de accesorios hoy de moda que utilizan muchos de los jóvenes que entienden que pertenecen incluso a una tribu urbana. Con lo cual, esa polémica está servida no solo en Francia, sino en otros países como puede ser Bélgica, como puede ser Alemania o la propia España, donde muchas veces también se teme que cada vez más con esa presencia abultada de inmigrantes y de jóvenes musulmanas que lucen su hijab, haya un efecto de contagio y por tanto se sigue manejando ese estereotipo donde la vestimenta se asocia con una característica próxima al yihadismo y eso es también ciertamente peligroso y es lo que denuncian incluso profesores del Islam en universidades de Francia. Muy bien, retomando este debate en torno a la moda versus la religiosidad, otra cosa que preocupa es que a través de estas medidas se está perfilando a los jóvenes por sus elecciones de vestuario. ¿Usted qué opina? Y bueno, ciertamente sí, se está perfilando ahora. Aquí está el quid de la cuestión. Es decir, queremos un país libre, un país donde los individuos puedan expresarse como quieran y cada vez puedan decidir más y mejor cómo quieren identificarse, cómo quieren lucirse ellos mismos en la calle, cómo quieren presentarse ante la sociedad, o tenemos que permitir esa interferencia del Estado. Claramente también hay que tener en cuenta las circunstancias. En Francia ha habido muchísimos atentados de raíz islamista, ¿verdad?, en la última década, por ejemplo. Entonces, claramente hay una sensibilidad y es un tema urticante el uso del hijab o de la burka o de esta abaya ahora. Ahora bien, tienen derecho las autoridades francesas a escudarse en la laicidad, porque a veces es laicismo. La laicidad significaría la neutralidad del Estado, que el Estado francés no sostiene, no defiende ninguna religión en específico, pero no significa el combate a una creencia. Y eso es lo que manifiestan muchos, no solo musulmanes de Francia, sino también aquellos que desde la izquierda entienden que es una utilización política de este debate que finalmente sirve a la extrema derecha, no solo de Francia, como dije, sino también de Europa. Pues mire, yo le agradezco muchísimo a usted, Susana, y haciendo un poco de historia para ya llegar a la conclusión de esta entrevista. En 2004 Francia prohibió el velo en las escuelas y el velo integral público en el año 2010. Es decir, esto ha sido progresivo en la sociedad francesa, esto ha enfurecido a las comunidades musulmanas y lo que ha generado es la creación de más escuelas privadas. Así que nos queda entonces para la reflexión qué tanto realmente esto está beneficiando a la sociedad en su conjunto o qué tanto está segregándola. Muchísimas gracias a usted, como siempre, que nos acompaña para asesorarnos en todos los temas que tienen que ver con el mundo árabe. Gracias a ustedes por este contacto. Buena jornada. Es un placer estar con ustedes. Vamos a continuar con más programación de France 24. Ya volvemos.